Dios les bendiga, la gloria y la honra sea para Dios. El que tenga oídos, que oiga. Es el título del video. Amén. Hermanos, este video primero voy a comentarles y explicarles algo demasiado importante. Demasiado importante. Espero que te guste y sea de tu agrado. Amén. Y después al final vamos a dar un ejemplo con textos bíblicos. Aún no voy a colocar textos bíblicos, pero voy a explicarles algo. Por favor, quédate hasta el final. Entonces, el Espíritu de Dios me inquieta a decir algo, a decir lo siguiente. Esto es con motivo de enseñanza y guía para su pueblo en este tiempo, en los últimos tiempos. Por eso el título es El que tenga oídos, que oiga, ¿cierto? Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Las iglesias, mira que es algo plural. Ojo, es plural. De hecho, podemos ver que el libro de Apocalipsis menciona algunas iglesias, pero si vemos el contexto actual, esas iglesias están presentando síntomas de lo que en la actualidad, en global, puede presentar una iglesia el día de hoy. Es verdad, es que no todos somos perfectos, pero es necesario llegar a la perfección, y de eso se trata el libro de Apocalipsis, de estar con vestiduras blancas, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces es curioso, mis queridos hermanos, que de mis videos salgan muchas preguntas, ¿cierto? Eso es curioso. Pero que de la Biblia no salgan preguntas. A ver, y preguntas ¿cómo? ¿De dónde sale esta información? A ver, recordemos que estamos hablando de mis videos. Y esta pregunta puede decir, hacerse una persona y diga, Esteban, ¿de dónde sacó esta información? También puede preguntarse, ¿cómo hace eso? ¿Por qué está diciendo eso? También puede decir, es que hemos leído muchas veces este texto bíblico y no hemos visto eso jamás. ¿Sí? Es que de verdad, de corazón, te lo digo no para halagarme a mí, sino para la gloria y honra de Dios. Veo las cosas desde otro punto de vista. Y es, uno, el espiritual. Y dos, porque es el Espíritu de Dios quien da revelación. Amén. Entonces, te vuelvo y te comento, este tipo de preguntas son las que te puedes estar haciendo o las que te puedes hacer al ver la secuencia de videos y al ver los videos que te invito a que los veas de ahora en adelante. ¿Para qué? Para edificación. Y en este video te voy a comentar cómo lo hago. Amén. Y darte a conocer cómo es que escudriño las escrituras. Esteban, es que debes de hablar de Jesús nada más. Sí, eso es verdad. Pero es que, como comenté anteriormente, te voy a dar mi perspectiva para que tomes lo bueno, si tú deseas, y también si es malo, si tú crees que es malo, deséchalo. ¿Sí? Es que Dios no obliga a nadie, y mucho menos yo te voy a obligar de mi parte a que hagas como yo digo. No, eso no es así. Eres tú, ¿cierto? Eres tú que tiene el libre albedrío y eres tú quien toma las decisiones. Recuerda que las decisiones son fundamentales para tu vida. Sea buena o sea mala, trae consigo siempre consecuencias. Entonces Dios dejó y Dios dijo, acá le dejo y le entrego este manual para que tengan vida. Pero estás en ti, está en cada persona si obedece o no. Hermanos, tú que vas a ver este video, lo primero que debemos de hacer cuando vamos a leer la Biblia o a dar un mensaje es llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Hermano, no es que sea el mejor. No quiero juzgarte tampoco. Pero se hace orando de 2 horas en adelante. Esteban, ¿y usted hace eso? Sí. Mi oración no es vana repetición. Mi oración es hablar con Dios. Decir, Padre, tráeme y dame sabiduría. ¿Qué es lo que tú deseas? Obviamente primero agradeciéndole a Él porque tenemos vida, porque llegamos hasta este punto, porque tenemos techo, porque tenemos salud, tenemos dónde dormir, tenemos comida. Amén. Porque Él ha sido y es el yo soy de tu vida, de mi vida. Porque es tu proveedor. Amén. Entonces, cuando quiero hacer un video como este,
saco el rato para hablar con Dios. Hablar como cualquier conversación con un amigo. Y le digo, de muchas maneras, lo que te acabo de comentar. Y también algo demasiado importante. Padre, tu guía, dale tu Santo Espíritu, porque es una manifestación. Él es el que viene para traer sabiduría. Se hace uno contigo, con tu espíritu, y guía tus palabras. Amén. Entonces, con la guía de Dios, comenzamos a redactar, ojo, lo mejor posible y lo que a nosotros en nuestra humanidad creemos que es correcto. Está claro, ¿cierto? Pero estoy seguro que con la guía del Espíritu de Dios es totalmente diferente, ¿sí? Y esto no es solo para mí, esto es para cualquier persona. Ojo, esto es clave, esto es fundamental. Amén. Y tú como creyente debes de tenerlo en cuenta. Te voy a decir el misterio o uno de los misterios. Es cuando estamos en oración. Ojo, cuando estamos orando, que el Espíritu de Dios trae palabra. Te lo comenté anteriormente. Es cuando estás orando que Él viene a ti. Y esa palabra debe ser bíblica, ¿cierto? Debe de ser bíblica. Y debe ser acorde a lo que está escrito. Ejemplo, si no está escrito en la palabra, por ejemplo, Dios puede utilizar a una persona en el don de ciencia, decirle, es que un terremoto se aproxima, ¿verdad? Ese terremoto está en Mateo 24, porque en los últimos tiempos, ¿qué? Vendrán cierto tipo de acciones, ¿cierto? Entonces, bíblicamente, no la Biblia no lo dice, pero sí está en Mateo 24 que hay una posibilidad grande que suceda. Entonces, debe de ser bibliocéntrica. Cuando tú ya tienes lo que Dios te comentó en oración, entonces comienza la redacción y también comienza algo muy importante que es el cuestionamiento. Esteban, ¿y usted por qué dice que cuestionamiento? A ver, hermano. Significa escudriñar. Entonces miremos qué significa la palabra escudriñar. La palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Eso es escudriñar. Escudriñar es indagar, preguntarse, investigar, inquirir, hurgar, fisgar, husmear, hurguetear. Eso significa la palabra escudriñar, cuestionarse. Amén. En la Biblia hay un gran ejemplo de que un creyente no debe tragar entero. Incluso todo lo que le digan tiene que investigarlo, escudriñarlo, ¿cierto? Miremos Hechos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué es solicitud para ti? Entonces miremos a ver palabra por palabra. ¿Qué es solicitud? Con agrado, con sencillez de corazón. Escudriñando cada día. Ojo con la palabra, dice. Escudriñando cada día. Por eso la palabra de Dios nos dice, meditar de día y de noche en la escritura, orar sin cesar. Entonces dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo Pablo, para ver si estas cosas eran así. Para saber si lo que decía Pablo era verdad. Amén. Estos eran más nobles. Entonces, hermanos, cada palabra que aparece en la Biblia hay que mirar, ojo con lo que voy a comentar. Si es un conector, hermano, vamos a mirar algo. ¿Qué significa la palabra y? O sea, ¿qué significado tiene y? Si es un conector, hay que mirar eso, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra pues? ¿Para qué sirve pues? Eso da a entender que estos eran nobles, pues es algo de acción, porque recibieron la palabra con toda solicitud.
te está dando una explicación. Este pues es de explicación. Amén. Hay que mirar si una palabra es un conector. Hay que mirar si es un condicional. La palabra está llena de condicionales. A ver, también tenemos que mirar si esa palabra cuántas veces se repite. O cuántas veces está esa palabra en otros textos. Y si tienen relación entre sí. Hermano, hay que mirar si una palabra me da connotación de tiempo. Si es tiempo presente, si es tiempo futuro, si es tiempo ilimitado o si tiene cierto tiempo, tiene un inicio y tiene un final. Si es de espacio. Hermano, hay que indagar, escudriñar, preguntarse cómo pasó en esa época, cómo fue que sucedió y cómo lo llevamos al contexto actual. Hermano, una palabra tiene muchos significados. Hay que mirar el griego, el latín, el hebreo y mirar su contexto, cuál se adapta y cuál es lo que el Espíritu de Dios con el discernimiento nos quiere dar a entender. Entonces, así de esta forma buscamos el mejor significado que se adapta a la época actual. Vuelvo y lo comento. Porque es con nuestro discernimiento que el Espíritu de Dios nos da a entender demasiadas cosas. Esteban, eso no está escrito. ¿Cómo que no? Con la ortografía, con lo que acabo de comentar, el Espíritu de Dios se mueve de esta manera. Y esos son los misterios. Lo que dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas. Ojo con esto. No ha subido el corazón de hombre. Oído no ha escuchado. Y ojo no ha visto. Eso significa la palabra escudriñar. Y, hermano, el Espíritu de Dios es tan grande que eso que te da a entender está pasando a una o varias personas para que sea dirigido el mensaje. Así que te invito a que tú y yo escudriñemos juntos. Te invito también a que veas esta secuencia de videos. Esto es para aprendizaje. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver en los videos. Estos videos van a estar en orden, de manera ordenada, en mi página web, esguti.com. Te doy a conocer todos los misterios de la escritura y de una forma clara y concisa, lo mejor clara posible, ¿cierto? Recuerda que mi única comunicación contigo, si tú deseas comunicarte, es por medio de mi página web, esguti.com. Jamás me comunico por las redes sociales. Eso es algo que es mejor evitar y no decir por acá. Evita malos entendidos, evita disgustos. La única comunicación es por el WhatsApp que está en esguti.com, que es la página web. La invitación que le hago a todo el mundo: interactúa con las redes sociales, porque si no interactúas no te va a llegar el contenido. Y la idea es que le des seguir y que le des activar una campana para que lleguen todas las notificaciones. Amén. Para que me ayudes y ayuda también a otros a evangelizar. Esta es una buena forma de evangelizar, de que llegue el mensaje a otros. Vamos a ver algo, y es escudriñar la escritura. ¿O por qué le digo esto? Es que lo más importante de un creyente es ser guiado por el Espíritu de Dios. Hoy en día hay una cantidad de herramientas que nos ayudan a tener el mejor contexto de la escritura. Es que sí, y te puedo asegurar que te puedes ayudar. Y una de las mejores herramientas es ir ¿a dónde? A Google. Preguntar. Ahí tienen los significados y te puedes basar en el contexto. Amén. Vemos cómo podemos colocar la escritura de diferentes maneras. Entonces, a continuación te voy a dar un ejemplo de lo que acabo de decir y el por qué es necesario que escudriñemos. Y la respuesta te lo dijo Pablo. Para ser más nobles no podemos tragar entero, porque depende de ti tu salvación. Y si tú eres maestro y estás viendo este video, es necesario que paguemos el precio. Con respeto te lo comento y de corazón, no es por juzgarte. ¿Y qué es pagar el precio? Es orar constante en todo tiempo, apartarse del mundo, estar en santidad. Esa es la única forma para ser utilizado y guiado por Dios, y no hay más. De hecho, por eso es el título del video. Por eso Apocalipsis nos dice: hay que estar con vestiduras blancas.
El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Iglesias en plural, porque en este tiempo sería para todos. Todos los que hacen parte de una congregación. Pero recordemos que la iglesia es los que conforman el cuerpo de Cristo. Amén. No hay más. Es la única forma de ser utilizados por Dios. Estar en comunión con Él y orando constantemente. Ojo con lo que voy a decir. De no ser así, de no estar, de no pagar el precio, de no ser utilizado por Dios, la palabra que salga diferente a lo que el Espíritu de Dios desea, que salga en la carne. A eso se le conoce en la Biblia como doctrina de demonio. Y no es que tú no seas creyente. Ojo con lo que estoy diciendo. La doctrina de demonio no significa que la persona no es que sea creyente. Usted puede tener la mejor intención, pero si sale en la carne, se le conoce como doctrina de demonio. Hay otros que si ya son, sí, personas que no son creyentes, no son de Dios, no tienen las intenciones, eso sí ya se le puede denominar en sí demonio en general. Hijo del de abajo, ¿cierto? Entonces es bueno aclarar esto, porque tú como creyente es necesario cuestionarte, ser diferente y decirte yo quiero dar el mejor contenido, porque es muy delicado. La palabra de Dios es demasiado delicada. Si tú das una información errada, estás contribuyendo a algo negativo. Entonces, si no es guiado por el Espíritu de Dios, fuiste guiado por alguien más, ¿cierto? Fuiste seducido, fuiste influenciado por una potestad que te susurró al oído y escrito está. Y te hizo pensar algo diferente, algo en la carne, porque la Biblia es espíritu y tiene que salir espiritual. Amén. El título del video, volvamos a comentar, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Apocalipsis 3, capítulo 6. Amén. Vamos a mirar entonces cómo sería el cuestionamiento. Normalmente podemos utilizar entonces la herramienta de Google. Colocamos Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Esto es una forma, pero la otra tenemos en cuenta que la escritura es física, pero te puedes ayudar en el internet. Entonces buscamos, a mí me gusta por lo general y nos dirigimos allí y siempre vemos algo muy curioso que termina diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso es demasiado importante. Esta es una forma de aprender y de cuestionarnos. Para eso podemos utilizar esta herramienta. Hay una pregunta que se me viene a la mente, simple, y no es del otro mundo, y es sobre este título. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos dice eso? ¿Y por qué en los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis? Hermano, sencillo. Es que es su Santo Espíritu quien va a guiar al pueblo de Dios y en los últimos tiempos. Y es el que esté apercibido que va a llegar hasta el fin. Algo grande. La oración en los últimos tiempos tiene un papel fundamental para ayudar a las personas a que estén apercibidas. Eso es algo espiritual. Eso es algo espiritual. Incluso un creyente puede que no esté apercibido por falta de oración. No está apercibido que Cristo viene pronto. Y es porque por falta de oración, de lectura. Y muchos lo tienen, o algunos lo tienen, por tardanza. Escrito está. Es que eso siempre lo han dicho y no pasa. Y muchas formas de esta dicen. Y aún los creyentes lo dicen: hermano, por favor, no seas uno más. Esta es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer de la Escritura. Y no es malo cuestionar. Pablo nos dice que estos eran más nobles y que veían y escudriñaban para ver si Pablo tenía la razón. Es necesario que tú también lo hagas, que tú también escudriñes lo que voy a decir a continuación y lo que estoy diciendo, porque yo te lo voy a mostrar con textos bíblicos y esa es la forma, ¿cierto? Ahora, un misterio grande, te lo voy a comentar, te lo voy a otorgar, y esto es de parte de Dios para ti, para que lo tengas presente. Guarda este video, tú que llegaste hasta este punto. Dios te quiere dar a conocer
cómo revela el Espíritu de Dios. Y usted se puede preguntar, y Esteban, ¿tú cómo sabes esto? Para la gloria y honra de Dios, Dios me entregó un ministerio. Y a medida que yo voy leyendo, me van pasando las cosas, es que tengo la capacidad, por decirlo de esta manera, de decirte esto. Amén. Y te voy a contar cómo ocurre. El Espíritu de Dios, cuando tú estás en oración, ojo, estás en oración, te da una idea. Tú escribes esta idea. Y eso mismo le pasaba a los apóstoles, a los profetas. En oración, Dios te da una idea. Ellos la escribían. Después te da otra. Esa otra puede ser diferente. Y tú vuelves y la escribes. Eso me pasa. Yo escribo, tengo aquí el lapicero, cuaderno y anoto. Ahora, te corresponde a ti discernir esas ideas en el Espíritu. ¿Qué es lo que te quiere dar a conocer el Espíritu de Dios? Y ojo con esto, ojo con esto. ¿Cómo disciernes lo que el Espíritu de Dios te quiere dar a conocer? También hace parte fundamental las experiencias vividas tuyas, lo que tú has vivido. Porque Dios también trabaja con lo que te ha pasado a ti. Y ojo con esto, importantísimo misterio grande, con las palabras que estén en tu mente. Es de allí porque, por eso, cada profeta tiene diferentes palabras, pero está guiado por el mismo Espíritu. Unos tenían más argumentos que otros y por ende son diferentes las palabras, pero tienen un mismo significado porque son guiados por el mismo Espíritu. Ojo con lo que está en tu mente. Si tú llenas más tu mente de palabras, Dios va a trabajar más contigo. Pero esas palabras no significa que te vas a ser guiado por ellas, sino que debes de ser guiado por la Escritura. Ojo con esto, eso es demasiado importante. Debe estar guiado en la Escritura y lo vimos anteriormente, porque si tú puedes tener palabra, pero si eres guiado por alguien que no es, eso va a ser considerado como doctrina de demonio y tú puedes estar haciendo las cosas con la mejor intención en el corazón o intención para enseñar, pero debe ser en espíritu y en verdad lo que está en tu mente. Entonces, después de eso, comienzas a armar el rompecabezas. Ya te dio esta idea, ya te dio esta otra y comienzas a ver, de esta misma manera es la Biblia. Un mismo espíritu que le habla a diferentes personas en diferentes épocas. Y a nosotros nos corresponde armar el rompecabezas. Esteban, ¿cómo lo armas? Sencillo. Ves un párrafo. Está hablando del arrebatamiento. Consulta en la Biblia todo lo que hable del mismo tema. Pones acá y lo unificas. Tenemos ejemplo, Mateo, Marco, Lucas. Es que hablan de lo mismo. No hablan de lo mismo. Hay palabras, una sola palabra te puede dar una idea muy grande, que es un complemento que le hace falta para terminar la idea anterior, que dijo Mateo, que dijo Lucas o que dijo Marcos. Ojo, eso es un misterio grande. Hay que estar pendiente de una palabra. Ahora, esa palabra, ya hicimos un conjunto de todos, de un mismo tema, que habla del arrebatamiento. Este habla así, sacamos una conclusión. Y esa palabra te puede conectar con otra de otro libro. Enseguida vamos a hacer un ejemplo. No os preocupéis. Hay que estar pendiente también de las palabras en plural y en singular, porque los signos ortográficos también nos dan a entender contexto histórico. Ojo con esto. Hay frases que el Espíritu de Dios da a conocer. Ojo, ya no es una palabra, sino que también el Espíritu de Dios nos da a conocer frases en un libro. Y también esa frase se encuentra en otro libro, puede ser de la misma manera o incluso de otra manera. A ver. Esa frase se puede decir igual, pero también se puede decir con otras palabras y tener el mismo significado. Entonces, vamos a dar ejemplo que de lo que acabo de comentar anteriormente. Amén. Preguntémonos, ¿qué significa para nosotros la palabra Apocalipsis? Y podemos entonces irnos a Google, vamos a Google. Y aquí dice, la palabra Apocalipsis viene del griego. Buscarla en griego, en latino, en otro. De esa manera, ¿qué significa? Revelación. Revelación, que es quitar el velo, ¿cierto? Entonces significa la palabra revelación. ¿Ven?
Entonces la palabra Apocalipsis, mire que nos da a conocer que es revelación. Y podemos ver que dos palabras allí, revelación y quitar el velo. Entonces a eso le vamos a dar un contexto. Y mire que estamos hablando de la Biblia. Entonces el Espíritu es donde te da ese discernimiento de lo que quiere decir. Y el libro de Apocalipsis, según su significado, nos da a entender que es una sola revelación. Al ser una sola revelación, se lee de corrido, sin parar. Entonces, si se lee de corrido, da a entender que es un paso a paso de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y ese libro de Apocalipsis lo puedes complementar con toda la Biblia. Mateo 24, el libro de Daniel, vamos a ver, ¿cierto? Porque es que, ¿sabes qué? Dios me inquieta en este momento hablar de un tema. Ese tema es muy polémico, pero demasiado. Pero me disculpan que esto es a modo de información, esto es a modo de escudriñar, esto es a modo de aprendizaje, para que cada creyente tenga herramientas, pero es poco comprendido. ¿Por qué? Porque la forma de lectura puede ser algo diferente a como lo veo yo. Amén. Y que muy fácilmente muchos, si no se les quita el velo, que es Apocalipsis, mira que es algo congruente, se pueden perder, sobre todo en este tiempo. Y es el tema de la gran tribulación, que está conectado con arrebatamiento. Juicio es diferente a ira. Nosotros en ese momento estamos en juicio. Y la ira de Dios viene después de la gran tribulación. Después. La gran tribulación corresponde al juicio. Ojo con esto. Está escrito y lo voy a demostrar en este momento. Por eso es que el texto bíblico que dice que el Espíritu de Dios vino a convencer de qué, de pecado, de justicia y de juicio. Y es necesario que un creyente pase por la gran tribulación para que sus vestiduras sean blancas. Lastimosamente. Dios me permitió decirlo de esta manera. Lastimosamente. Entonces muchos dicen que esa es la mitad, que eso es lo más común para el mundo. Pero vamos a ver conforme a la escritura, le voy a demostrar conforme a la Biblia que eso es falso. ¿Ven? Entonces nosotros nos dirigimos para el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Es necesario que vayas a la escritura y lo leas por completo. Capítulo 12 de Daniel nos dice el tiempo del fin. Pues vamos a el 17. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ojo con esta frase, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Tenemos que mirar, les comenté una palabra, que ya vamos a ver un ejemplo, y esto es una frase, amén. Y cuando se acabe la dispersión, también tenemos que mirar esta dispersión de qué nos está hablando, ¿cierto? No voy a ahondar mucho en escudriñar mucho el tema, sino que quiero darle a conocer nada más unos puntos. Entonces, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué está hablando de Daniel? Daniel no está hablando de un periodo de 7 años, ¿cierto? Que se divide en dos. Esa división se divide en la tribulación y gran tribulación. Pero acá Daniel nos está dando a conocer 3 años y medio. ¿Qué significa por tiempos, y la mitad de un tiempo significa 3 años y medio, ¿cierto? Que es el tiempo de la gran tribulación. Y este texto se conecta con Apocalipsis 12. Ojo, Apocalipsis 12. ¿Coincidencia que sea Daniel 12 y Apocalipsis 12? ¿Quién sabe? Pero entonces nos vamos a Apocalipsis 12, que es la mujer y el dragón. Lo voy a leer rápidamente y sencillo porque lo que quiero dar a conocer es un punto. Las palabras y escudriñar. No puedo escudriñar demasiado porque entonces sería muy largo el video. Entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo santo, el pueblo de Dios. Vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Los dolores de parto en los últimos tiempos es la gran tribulación. Ojo con esto, ¿sí?
porque van a estar en angustia del alumbramiento. Eso es angustia. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ojo, esto es algo en parábola. Dale su connotación a usted, ¿cierto? Resulta que vemos entonces, ¿cuál es el dragón? El sistema. Eso es en general. La Biblia habla en general, ¿sí? Y ella dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, ojo, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Vaya, averigüe usted, son 3 años y medio, ¿cierto? Ese es uno. Una vez que le dice, Dios va a sustentar a su pueblo en la gran tribulación lo va a sustentar por 1260 días. Eso fue. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo Dios va a sustentar a su pueblo por los 3 años y medio de la gran tribulación? ¿Y cuál es la gran tribulación? ¿Cuál es? Las trompetas, ¿cierto? Las trompetas de Apocalipsis son la gran tribulación. Pero aquí dice la mujer y el dragón que Dios va a sustentar a su pueblo por 3 años y medio. Ojo, Daniel no está hablando del periodo del tiempo de fin de la gran tribulación, no está hablando de 7 años, uno de tribulación y otro de gran tribulación. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Dios preparó, aquí dice, preparó Dios un lugar para ser sustentado su pueblo, o para sustentar a la mujer, que la mujer huyó al desierto, y van a ser sustentados por 3 años y medio? ¿Se acuerdan que Apocalipsis también nos habla de 2 testigos? Esos 2 testigos van a guiar a su pueblo. Y, ojo, ¿por qué? Porque ellos están llenos del Espíritu Santo. Y las personas que estén con vestiduras blancas, Dios va a derramar su Santo Espíritu en ese tiempo. Y de hecho Daniel nos lo afirma. Por favor, vayan, lean capítulo 12 de Daniel. Allí está. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que estén escuchando. Por eso el título del video. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Y eso es en el tiempo del fin. Ahora, las trompetas de Apocalipsis son la gran tribulación. ¿Y quiénes van a pasar la gran tribulación? Los que estén con vestiduras blancas. Por eso, los que perseveren hasta el fin son los que van a llegar hasta el arrebatamiento. Y enseguida vamos a ver algo, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, ¿es verdad que las trompetas del Apocalipsis son la gran tribulación? Eso es una pregunta. Sí, son la gran tribulación. Usted lo puede ver. Entonces, mire, aquí nos dice, por 1260 años, son 3 años y medio. Mire que acá lo dice, Daniel no lo dijo de esa manera, que será por tiempo sin la mitad de un tiempo, ¿cierto? Pero Juan no lo dice de esta manera, por 1260 días. Pero si usted sigue leyendo, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Ojo, y la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque el Espíritu de Dios, dice Daniel ahí mismo, que la ciencia va a aumentar. ¿Qué es la ciencia? La autoridad, la revelación de Dios. Y muchos correrán de allí para allá buscando esa revelación, buscando la autoridad de Dios.
buscando a Cristo. Van a ir de un lado para otro. ¡Ay, allí está Dios! Allí se está manifestando. Allí está el poder de Dios y muchas allí. Y en los últimos tiempos van a decir, en aquella iglesia está Dios. Porque se va a ver notorio. ¿Por qué? Porque la revelación va a aumentar. Ojo, esa es la autoridad. Porque ha sido lanzada fuera. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ojo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiere decir que Satanás siempre va a estar señalándote, acusándote, así como a Job. Y le va a decir, Dios, mira, Y Dios le va a decir, ve, ¿acaso no has visto a mi siervo? Ponte tu nombre, ponte tu nombre. Por ejemplo, yo me pongo el mío. ¿Acaso entonces el acusador fue a donde Dios le hizo? ¿Acaso no has visto a tu siervo Esteban? ¿A mi siervo Esteban? Ojo, y ellos han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque están con vestiduras blancas. La palabra del testimonio de ellos. Por el testimonio de ellos. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu de Dios. Menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ojo, menospreciaron. Ojo, por ahí coloqué un video y vi un video en las redes sociales, Dios mío. En un lugar, no lo digo, unas personas malvadas le quitaban la ropa a los creyentes. Y ellos morían, los ahogaban en unas bolsas. Dios tenga misericordia de ellos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ojo, esto está hablando de la gran tribulación. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas, ojo con esto, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volasen delante de la serpiente al desierto. Está hablando de lo mismo de arriba, ¿cierto? Al lugar donde, ojo, donde es sustentada por un tiempo, y tiempo sin la mitad de un tiempo. Esta frase aparece en Daniel, que será sustentada, y también aparece en Apocalipsis. Mire que Dios nos conecta esto, y es el Espíritu de Dios que fue revelado a Daniel y le fue revelado a Juan. Una sola revelación. Y entonces ahí dice, los que son sustentados van a estar protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso dice acá, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrado por el río. Pero Dios lo sustentó. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río que el dragón había echado en su boca. Entonces, como el dragón no pudo contra la mujer, contra los que son sustentados, los que están con vestiduras blancas, los que el Espíritu de Dios, los que son guiados, por eso dice el Apocalipsis, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, porque si esos que escuchan son los que van a estar protegidos. Entonces, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿cierto? ¿Quién es la mujer? Los que son el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pues algunos no van a escuchar, y como no van a escuchar, se va a ir a hacer guerra contra la descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es que unos sí van a escuchar, pero los otros no van a escuchar. Eso no significa que no tengan el testimonio. Amén. Entonces recuerden, en Apocalipsis las trompetas son la gran tribulación. Eso es 100% comprobado. Pero entonces nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿A la qué? A la final trompeta. A la final trompeta. De hecho está ahí, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estamos hablando de el arrebatamiento. El arrebatamiento, como dice acá, va a ser al final de la gran tribulación. Las trompetas son la gran tribulación. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y de allí usted se va para Apocalipsis. Y la final trompeta está separada de las 6. Y eso es juicio. Donde Apocalipsis nos enseña, Apocalipsis 12, que Dios va a sustentar ese periodo de gran tribulación para los que estén apercibidos. Los que estén orando sin cesar. Y los que escuchen a los que están llenos del Espíritu de Dios.
Amén. Hermanos, la gran tribulación se acerca. Estamos en juicio, porque el Espíritu de Dios viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Da a entender eso, que hasta que sea el arrebatamiento estamos en juicio. La ira es diferente a juicio. El arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Dios. El arrebatamiento es al final de la gran tribulación. La segunda venida y el arrebatamiento, vamos, todo ojo lo verá y va a ser en las nubes. Y Jesús va a estar como arcángel. Escrito está, como arcángel, y lo van a ver en las nubes. Y se va a ir. Y la segunda venida va a ser cuando ya venga Jesús con su esposa. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo y no coman cuento de mí. Busquen todos esos textos bíblicos que les estoy comentando y sobre todo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. A la final trompeta. ¿Qué está hablando? El arrebatamiento. Es allí que Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que la mujer va a ser sustentada por el periodo de 3 años y medio que nos dice Daniel, que es por un tiempo sin la mitad de un tiempo. Y Apocalipsis 12 nos lo dice 2 veces, nos lo repite 2 veces, al principio y casi llegando al final, que dice que va a ser sustentado por 1260 días y que va a ser sustentado, también nos lo dice al final, por un periodo de un tiempo, en la mitad de un tiempo. Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Espero que este video haya sido de edificación para usted y para mí.